Adelante, doctor. Gracias a todas, a todos. Un gusto estar con ustedes en esta oportunidad para continuar con nuestro diplomado en argumentación. Y en esta ocasión nos corresponde, en estas 2 horas que me toca estar al frente de ustedes, analizar un tema que me parece pues de la mayor relevancia para nuestro derecho y para nuestra justicia electoral, como lo es la argumentación convencional. Y es una denominación que evidentemente está siendo tomada de una expresión que se ha venido construyendo y ha venido evolucionando en nuestra jurisprudencia, principalmente desde hace 10 años aproximadamente, como lo es el llamado control de convencionalidad. El objetivo de nuestro módulo entonces va a ser referirnos a qué es eso de la convencionalidad, en primer lugar. Va a ser inevitable referirme a algunas cuestiones de concepto, de explicación, de descripción de lo que significa la convencionalidad, cómo se aplica y se orienta hacia el tema de los derechos políticos, cómo se incide, por supuesto, en la materia electoral cuando hablamos de el derecho internacional de los derechos humanos, para después hablar de algunos casos, seguramente a lo largo de la exposición haré referencia a algunos de ellos, y me centraré principalmente en uno de los que ha sido los casos más relevantes, no solo para México, que es el caso paradigmático en la materia electoral en cuanto hace al derecho internacional para México por haber sido una sentencia condenatoria en contra de nuestro país, que es el caso Castañeda, sino también es un caso que tiene una centralidad para la jurisprudencia interamericana que se aplica a todos los estados miembros y estados integrantes de el sistema interamericano y que además han reconocido la competencia contenciosa de una corte supranacional como lo es la Corte Interamericana. Más o menos estos van a ser las grandes pautas que voy a tratar de explicar. Desde luego, ustedes pueden, sin mayor protocolo, levantar la mano, intervenir incluso de manera directa. Somos un grupo pequeño, entonces no tenemos ningún problema de interferencias posibles que nos hagan difícil la interacción. Al contrario, en cuanto ustedes lo indiquen, podemos en algún comentario, observación, cuestión dudosa, cuestión que quieran que se aborde de mejor manera o mayor amplitud, no dude por favor en interrumpir la sesión para poder desahogar cualquier inquietud al respecto. Y sobre todo porque es un tema que nos hemos dado cuenta en la escuela y en general. Yo he tenido oportunidad de ser secretario de estudio y cuenta en la Corte, secretario de estudio y cuenta también en el tribunal. Y bueno, uno quizá asume cuando se ha especializado o se ha tratado de especializar en temas que tienen que ver con el derecho internacional, con la convencionalidad, que probablemente está muy enraizado el tema en su concepto, en su explicación entre nosotros, pero en realidad sí nos damos cuenta que a veces hay muchas dudas, pero además cuestiones problemáticas que no muchas veces se expresan cuando hablamos del tema y que es muy importante a la hora de enfrentarnos, sobre todo la aplicación práctica, pero no nada más, sino incluso desde la propia comprensión teórica y conceptual básica o mínima del tema, ¿no? Con eso quiero decir que todos estamos en la misma ruta de consolidar un entendimiento alrededor de la convencionalidad. De alguna manera es un fenómeno novedoso, de alguna manera, ¿no? Porque solamente tenemos unos cuantos años en la experiencia que el sistema jurídico mexicano y el sistema electoral ha tenido frente al tema del derecho internacional, aunque ya lo diré más adelante. La justicia electoral es pionera en México en este tema, adelantándose en el tiempo a la justicia de amparo, ¿no? Creo que no hay duda en eso, hay estudios al respecto, hay quienes lo hemos afirmado, incluso hemos tratado de acreditarlo por escrito y hemos tratado de identificar esos casos en los que estos fenómenos se fueron insertando en la justicia electoral antes que en la justicia de amparo, antes, por supuesto, que la reforma del 2011, con lo cual el tribunal pues tiene algo que decir al respecto y por eso este módulo me parece, como decía al principio, central, ¿no? Para el tema de la argumentación.
Voy a tratar de seguir unas diapositivas, pero insisto, son temas simplemente para no salirnos de una ruta que quisiera que siguiéramos en estos minutos. Por ahí se debe estar viendo, a ver. Por ahí se ve. Sí, creo que sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Lo voy a dejar, gracias. Muchas gracias. Lo voy a dejar chiquito porque si no, no los voy a ver, pero creo que se ve bien en sus pantallas. Ahí lo voy a dejar para poder verlos, aunque sea algunos de ustedes. Bueno, la primera pregunta que debemos hacernos y responder inmediatamente es, ¿qué es? No tanto la argumentación convencional, porque ustedes ya han venido desarrollando el concepto y han explicado ya de manera muy abundante en este diplomado y fuera de él lo que es la argumentación, pero sí nos interesa saber qué es la convencionalidad. ¿Qué es la convencionalidad? ¿Alguien tiene una opinión inicial antes de que yo empiece a expresarme al respecto? Lo han escuchado, obviamente. La idea que yo tengo es que este tipo de argumentación se basa primordialmente en dar razones atendiendo a los instrumentos internacionales en materia jurídica, que tenga a su disposición pues México, ¿no? Que México haya firmado o ratificado a través de los órganos correspondientes. Sin lugar a dudas, como dice Trinidad, la primera aproximación que debemos tener y que no debemos dudar demasiado al respecto es que el, el tema de la convencionalidad tiene que ver de manera directa con la aplicación de tratados internacionales. E inmediatamente después hay que precisarlo casi desde el inicio. Tratados internacionales de derechos humanos. Por supuesto que la convencionalidad abarca y puede abarcar, como vamos a ver, un marco jurídico general relacionado con cualquier tratado internacional del que México forme parte. Es decir, que haya sido suscrito por el presidente de la República y que haya después sido ratificado por el Senado de la República en nuestro país, con lo cual se convierte cualquier tratado internacional en una fuente externa, pero de aplicación interna. Es decir, se convierte en una fuente jurídica interna al publicarse en nuestras fuentes oficiales de publicitación normativa, como lo es el Diario Oficial de la Federación, en el caso de los tratados, en el caso de los protocolos, en el caso de las declaraciones de los organismos internacionales, etcétera. Por ahí había levantado la mano Silvia. Silvia, ¿verdad? Me parece. Sí, Silvia. ¿Está Sí, por ahí? no, pues de igual manera que mi compañero era hacer ese comentario, ¿no? Que los tratados internacionales se entienden a veces como convenciones y demás, y que atiende pues a un tema de derecho internacional, y de ahí que pues por eso sea una argumentación basada en los tratados de derechos humanos, sobre todo por el bloque de constitucionalidad, y que obviamente sea la que mejor convenga pues a la persona, no tanto si es de mayor jerarquía el tema convencional, sino que sea pues lo más viable para la persona, ¿no? Bajo el principio pro persona. Sería cuanto. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Pues ya tenemos nuestro primer concepto, que es un concepto indubitable. La convencionalidad se va a referir a esa aplicación práctica de los tratados internacionales de los que México forma parte, específicamente en materia de derechos humanos, cuando hablamos de la convencionalidad aplicable a la justicia constitucional y electoral. A partir de ahí, tenemos que precisar, por supuesto, los temas que se desprenden al respecto. Muchas preguntas al respecto. Lo primero es, ¿cuál es ese objeto de control que se está considerando en la convencionalidad? Y para eso, entre nosotros, nuestro fundamento es la noción y el concepto de los derechos políticos. Es decir, cómo se inserta la idea de los derechos políticos en el sistema interamericano de derechos humanos. Claro, aquí surge una pregunta adicional, que es, ¿qué es eso del sistema interamericano? Ahora vamos también a construirlo en relación con la noción de los derechos políticos. En segundo lugar,
la relación que tiene ese sistema interamericano con nuestra Constitución. ¿Por qué deberíamos darle una importancia y un fundamento a un sistema externo, a un sistema internacional? También podemos decirlo con mayor técnica, un sistema regional de derechos humanos frente a nuestra Constitución. En tercer lugar, ¿cuál es la importancia y cuál ha sido la práctica argumentativa en las sentencias de esa corte que tiene su sede en San José de Costa Rica, la Corte de San José? ¿Y por qué esa corte tendría que venir a ejercer o tiene que ejercer su competencia con impacto en nuestro país? Fíjense ustedes esa afirmación que hace unos años sería estratosféricamente discutida. La Corte de San José, con sede en Costa Rica, por lo tanto, es una corte que tiene competencia y que puede, por supuesto, a través de esa competencia, impactar a el derecho jurídico mexicano a través de sentencias emitidas por un órgano jurisdiccional externo totalmente a nuestro país, pero que México, por supuesto, ha reconocido como un tribunal que tiene esa competencia contenciosa y otras competencias como la competencia consultiva que voy a mencionar más tarde para ser aplicable en nuestro país. En cuarto lugar, vamos a ver una estructura formal y argumentativa de una sentencia interamericana. Para eso voy a utilizar, por supuesto, la sentencia Castañeda. Y aunque dejé al final este punto, en realidad, insisto, voy a mencionar algunos casos a lo largo de la exposición, casos interamericanos relevantes relacionados con los derechos políticos. En cuanto a la noción de derechos políticos, voy entonces a iniciar la exposición con este primer concepto que ya hemos precisado en este primer momento. Y otra pregunta inicial, ¿no? O de estas preguntas iniciales, de esta colección de preguntas iniciales que debemos hacernos, es la siguiente: ¿hay una materia electoral en los instrumentos internacionales? Ya que dijimos que la convencionalidad tiene que ver precisamente con la aplicación de fuentes internacionales e interamericanas, ¿hay una materia electoral en los instrumentos internacionales? Es decir, ¿hay una suerte como de tratado de derecho electoral del que México forme parte? Es una pregunta muy básica y que tiene, por supuesto, su trampa, ¿no? La respuesta inmediata es no. No es que se trate de que existan tratados de derechos humanos como si fuera una codificación internacional relacionada con las elecciones. Lo que ocurre es que la materia del derecho electoral tiene como principal fundamento no nada más la organización, la administración, la coordinación de las funciones y actividades relacionadas con las contiendas electorales. Por supuesto, es una de las cuestiones centrales que tiene que ver con el derecho electoral, sino además el tema relacionado con los derechos políticos. Y los derechos políticos son, a la luz de los tratados internacionales que tienen, que son el parámetro de la convencionalidad, son derechos humanos, a la luz de los más importantes tratados internacionales con aplicación obligatoria en México. ¿Cuáles son esos tratados internacionales más importantes? Sobre todo son dos, a partir de los cuales podemos desprender muchísimos más, pero son dos tratados, voy a llamarlos así, de manera muy libre, porque no es una expresión técnica, sino para que tengamos la idea de lo que estamos tratando. Se trata de tratados internacionales marco relacionados con los derechos humanos y que México está obligado a cumplir. El primero de ellos es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y esta convención es la convención principal emitida en el marco de la Organización de Estados Americanos, la OEA famosa, cuya sede se encuentra en Washington, Estados Unidos, y que se conforma por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, redactada en 1959, emitida y reconocida después por distintos países a lo largo de varias décadas. México reconoció la aplicabilidad y la eficacia y la vigencia de la Convención Americana en nuestro país en el año de 1981, es decir, ya unos años muy atrás en el tiempo para nosotros, y lo que implica es entonces el reconocimiento de
la responsabilidad que México asume para cumplir y hacer cumplir las normas relacionadas con la consagración de ciertos derechos básicos que la comunidad de la Organización de Estados Americanos consideró conveniente construir de manera conjunta como un derecho común, ¿no? De los 35 países que forman parte de la OEA, desde Estados Unidos hasta Argentina, pasando por toda Sudamérica, Centroamérica y en general todas las Américas prácticamente. Y por supuesto, sabemos que esta Organización de Estados Americanos tiene una aplicación especial respecto a países que han sido considerados, no, digamos que no forman parte de la OEA por haber sido sancionados de alguna manera por la propia organización, y que son algunos de los países que en las noticias de los últimos días hemos escuchado que no son invitados a estas reuniones que se llevan a cabo para construir y seguir consolidando la relación de la Organización de Estados Americanos y otras organizaciones como es las Naciones Unidas, que son Venezuela principalmente, Cuba y en el caso de Nicaragua, que han tenido sus problemas de inserción y de consolidación como parte de la organización. Fuera de estos países, todos los demás forman parte de este sistema y son los que han construido estas conferencias para poder emitir tratados internacionales en donde se han, insisto, consagrado derechos humanos. Esto quiere decir que la convención es una suerte, lo voy a decir de esta manera, así se ha demostrado con la práctica que ha tenido a partir de la aplicación de la convención en los distintos países, es una suerte de internacionalización de los derechos que ya los países han reconocido en sus constituciones, y algunos derechos son incluso, tienen un alcance y por supuesto una redacción distinta. No, algunos de ellos son muy parecidos a los que están establecidos en nuestras constituciones, y dentro de esos derechos, un artículo, un precepto, tanto de la Convención como el segundo tratado que no he mencionado, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el marco de las Naciones Unidas. Estos dos son los tratados más importantes para nosotros. Después, ahora voy a decir por qué, ¿no? Pero tanto el Pacto Internacional en el marco de las Naciones Unidas, del que México forma parte y que también ha reconocido como fuente externa de aplicación interna, fuente o como queramos decirlo, fuente interna, es una norma jurídica interna de fuente internacional, como le gustaba decir al maestro Fixamudio, por ejemplo. En el artículo 14 del pacto y en el artículo 23 de la convención están los derechos políticos básicos que han sido reconocidos, el primero por la Comunidad de Naciones Unidas y el segundo por la Comunidad de la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos organizaciones en términos de derechos humanos? Que la OEA, como acabo de mencionar, es una organización cuya territorialidad está marcada por nuestro continente americano. Por lo tanto, no forman parte de la OEA o no pueden formar parte de la OEA otros países externos al continente americano, como pueden ser los europeos, por ejemplo, los países de Asia o los países de África, que tienen sus propias organizaciones regionales. Y el segundo, que es la Organización de Estados Americanos, el Pacto Internacional, los países que han suscrito este pacto son países que forman parte de todo el globo terrestre, no solamente del continente americano, sino absolutamente todos los países que forman parte de las Naciones Unidas y que además, por supuesto, han suscrito ese pacto, ¿no? Que no son la totalidad, sino que son la gran mayoría, pero no la totalidad de ellos. ¿Por qué decía yo, volviendo a la pregunta, que no es que exista una materia electoral en esas convenciones y tratados, pero que nos es relevante centralmente a la materia electoral por el tema de los derechos políticos? Es decir, México no puede sustraerse del contenido que tanto la convención como el pacto han desarrollado a lo largo de los años como concepto, como alcance, incluso como limitaciones o restricciones a esos derechos que han sido determinados por los órganos de ese sistema. En el caso de la convención, tenemos dos órganos oficiales al respecto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en
decía yo, San José de Costa Rica. Por cierto que la convención ustedes también la van a identificar, ustedes van a escuchar que se le llama Convención de San José, precisamente en alusión a la ciudad de Costa Rica. Ahora, quiero destacar que la idea de los derechos políticos, claro que no es una creación novedosa, no fue una construcción, una configuración jurídica nueva para los organismos internacionales. En realidad, los organismos internacionales toman la idea de los derechos a partir de los derechos políticos, a partir de lo que ya a nivel interno las tradiciones constitucionales de los distintos países habían construido al respecto desde el siglo XIX. Desde, podemos decir, la más famosa de las declaraciones clásicas al respecto, que es la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es el documento básico que se desprende de la Revolución Francesa. Desde ese documento, que ya aterriza, digamos, por primera vez en la historia de nuestra civilización, esos contenidos de los derechos básicos que son infranqueables para el poder político, hasta la Revolución Norteamericana, con la creación de la Constitución de 1787 en los Estados Unidos. Estas dos revoluciones, la americana y la francesa, marcan los primeros contenidos consensados de lo que debería implicar un derecho político, junto con el resto de los derechos humanos de esa primera tradición liberal que se fue construyendo a partir de estas dos grandes tradiciones, de las cuales abreva México después, ¿no? Con sus bemoles y sus complicaciones propias de una independización de el Imperio Español en el siglo XIX. Pero sí hay que señalar que los tratados internacionales lo que hacen es entonces recoger la esencialidad de estos derechos construidos en estas revoluciones y luego elaborar un concepto compartido con el resto de los países. Y por eso esta lámina la quise poner aquí, porque los derechos políticos en realidad son parte de un conjunto de derechos fundamentales, hay que decirlo con propiedad, humanos, ¿no? Hay mucho que decir respecto de las denominaciones, por cierto, ¿no? El término que se ha consolidado a nivel internacional es el de derechos humanos. De hecho, la convención tiene en su título esa expresión. Pero hay que decir también que la tradición francesa en realidad hablaba de derechos del hombre. Por eso, incluso la creación misma normativa de los derechos de los ciudadanos en Francia, digamos que se le ha criticado que en su origen no tuvo un origen igualitario, por supuesto, ¿no? Se hablaba de droit de l'homme, no de la mujer. Por lo tanto, claro, un primer origen de esos derechos era una masculinización ahora reprochable de esa primera declaración francesa. Ahora, por supuesto, se entiende que la igualdad es un valor jurídico esencial, sin el cual, transversal, por cierto, sin el cual no puede entenderse una declaración de derechos. Y por el otro lado, en el sistema anglosajón se hablaba no de derechos humanos, sino de civil rights. Ustedes lo van a encontrar en esas dos expresiones, civil rights y political rights. Ambas expresiones en realidad hoy las entendemos como derechos humanos. Por eso el pacto, digamos, de las Naciones Unidas se llama así, Pacto Internacional. Fíjense cómo no se llama Pacto Internacional de Derechos Humanos. Se llama Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero hay que inmediatamente decir que esos son los derechos humanos a la luz de la Organización de las Naciones Unidas. De hecho, el comité oficial que aplica ese pacto y que tiene competencias para desarrollar el pacto se llama Comité de Derechos Humanos. Por lo tanto, claro que las Naciones Unidas hay que precisar que en el marco de las Naciones Unidas los derechos civiles y políticos son derechos humanos sin ninguna duda. Eso nos puede llevar a una confusión inicial, ¿no? Cuando ya los internacionalistas nos explican, describen de mejor manera, por supuesto, esta explicación que estoy tratando de dar, entendemos muy bien que en realidad se trata de derechos humanos sin lugar a dudas, ¿no? De hecho,
claro, se encuentra también una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se emitió en Nueva York en el año de 1948, como resultado, sabemos, de esos consensos internacionales a los que llevaron la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente entonces hubo una declaración americana de derechos humanos después de la Segunda Guerra, que se suscribe en Bogotá en abril de 1948, adelantándose unos meses a la Declaración Universal de diciembre de 1948. Viene después la Convención Europea de Derechos Humanos, la regional del sistema europeo en 1950, y después viene la Convención Americana en 1959, con aplicación hasta el año de 1979. Este es, digamos, el recorrido de los tratados que fueron consolidando esta noción. Ahora, ¿cuáles son estos derechos que de manera compartida tienen todos estos tratados que he mencionado y todas estas declaraciones que he mencionado? Son estos 4. Digamos que en términos generales, hoy tenemos y muy básicos, por supuesto, porque a partir de ahí se pueden hacer muchas explicaciones adicionales, pero estos son los 4 grupos de derechos humanos que hoy tenemos reconocidos en el orden internacional. Derechos civiles, civil rights, que se refiere a la autonomía individual de las personas. Ahí es donde encontramos la libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de manifestación, libertad religiosa, etcétera, libertad de asociación. El derecho a la protesta, de alguna manera, tiene una orientación de respeto a la autonomía individual de las personas, ¿no? Lo que en nuestra Corte de México, la Corte ha desarrollado un concepto que tiene que ver con esto y que se ha apropiado nuestra jurisprudencia al respecto. La Corte de México lo denomina derecho al libre desarrollo de la personalidad como una manifestación de las más importantes de lo que implica la autonomía individual. Bueno, están entonces estos derechos civiles. Quiero insistir en que no confundir con nuestra materia civil, ¿no? Porque en México tenemos nuestra propia terminología clásica y enraizada entre nosotros y que debemos de alguna manera congeniar con lo que se utiliza en el derecho internacional. Los derechos civiles no tienen que ver con la materia civil mexicana. Son, como insisto, derechos reconocidos a los ciudadanos, a los civiles, a cualquier persona, con independencia. Bueno, no nada más los ciudadanos, sino a cualquier persona, no nada más las personas que tienen la ciudadanía de un país, sino todos los nacionales de cualquier país en donde se aplica ese tratado, ¿no? Los civil rights son entonces los derechos referidos a la autonomía de las personas, a aquello que los estados no pueden tocar de las personas y que tienen que respetar básicamente a partir de la idea de abstención. Eso lo voy a mencionar inmediatamente después. El Estado respeta los derechos de autonomía individual, absteniéndose de interferir en la esfera individual de las personas. Eso que el maestro Burgoa nos explicó, por cierto, en su manual de garantías individuales. Creo que es una explicación muy elocuente y adecuada de lo que implican las obligaciones del Estado. Cuando el maestro Burgoa hablaba de la autoridad responsable y de las implicaciones que tenía la actuación de la autoridad frente a las garantías individuales, nos explicaba precisamente esta relación, ¿no? En términos parecidos a lo que estoy comentando aquí. El segundo escalón son los derechos políticos. Esos son los que nos interesan porque la justicia electoral está enfocada y orientada hacia la custodia, la tutela, la protección, la defensa de estos derechos. Los derechos políticos ya no forman parte de eso que nosotros tenemos como personas y que queremos reclamar y estamos todo el tiempo desarrollando como parte de nuestra autonomía individual, sino que lo que va a defenderse a partir de la idea de los derechos políticos es mi participación individual en los asuntos públicos. Esto es todo lo que tiene que ver con lo que el Estado tiene que respetar para que me permita a mí de ejercer de manera libre, equitativa, igualitaria, sin discriminación, posibilitando y prestando la infraestructura normativa material
para que las personas podamos participar en las decisiones públicas. Eso es lo que implican los derechos políticos. Y eso es lo que los tratados buscan proteger. Buscan primero reconocer, consagrar como norma positiva y luego, a través de distintos mecanismos, podemos defenderlos ante la instancia internacional. En tercer lugar, vienen los derechos sociales. México, no me voy a detener, por supuesto, allí puede dar para muchísima explicación el tema de los derechos sociales, pero ¿cuál es el objetivo principal de los derechos sociales? No la autonomía individual, no la participación en asuntos públicos, se pretende la protección inicial de un bien social mayor, que es la vida digna. Por ejemplo, derecho a la educación, derecho a la salud pública, derecho al trabajo, etc. Y por último, los derechos colectivos, que son los denominados también por algunas doctrinas como derechos que buscan la protección de intereses supraindividuales. Fundamentalmente aquí estamos hablando de derechos como el derecho al medio ambiente sano. Por cierto, un tema que se ha convertido para México en un tema central cuando hablamos de los grandes proyectos normativos y gubernamentales del actual régimen político. El tema del medio ambiente se ha convertido, por ejemplo, en la discusión del tema de la ley de la industria eléctrica en un tema central. También se ha convertido en un tema central cuando se habla de la regularidad, la legalidad de las acciones del gobierno en proyectos fundamentales para el gobierno, como es el tema del Tren Maya, por ejemplo, y que ha ocasionado que ciertos jueces de amparo hayan otorgado suspensiones en la construcción y en la consecución de esta obra por no respetar este derecho colectivo, ¿no? Precisamente. Bueno, no voy a meter ahí, por supuesto. Volvemos a nuestro tema de derechos políticos. Entonces, lo que quiero destacar es que los derechos políticos a nivel internacional siguen una técnica jurídica análoga a lo que se aplica a nivel interno. Y se demuestra muy bien con lo que el derecho internacional y sobre todo el interamericano reconoce como obligaciones del Estado cuando hablamos de estos derechos. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado mexicano? ¿Cómo se construyen esas obligaciones desde el punto de vista técnico? Ya lo mencionaba, cuando hablamos de derechos de libertad, el derecho internacional identifica que el Estado tiene una vinculación negativa frente a sus derechos. Si las personas queremos manifestarnos, la mejor manera de respetar nuestro derecho a la manifestación es que el Estado ni siquiera se haga presente en la calle, en la avenida o en el lugar donde queremos hacerlo. Mientras más se encuentre el Estado alejado de las personas cuando quieren ejercer sus derechos de libertad, de mejor manera los respetará. Es una expresión muy gráfica, ¿no? En cambio, los derechos de igualdad no requieren el alejamiento, la omisión o la inacción del Estado. Requieren lo contrario totalmente. Es decir, que el Estado esté dentro de las acciones que permitan el desarrollo de las condiciones necesarias para que estos derechos se realicen y sean efectivos. Es decir, la igualdad requiere que el Estado emita una norma, que establezca diferencias normativas, que establezca instituciones que busquen la realización efectiva del derecho a la igualdad, que establezca acciones positivas o de ajustes razonables para que ciertos sectores sociales que históricamente han sido depreciados, que han sido marginados, puedan incorporarse e incluirse en el ejercicio de los derechos de igualdad. Estamos hablando, insisto, en términos muy, muy generales respecto a estos dos conceptos. Piensen ustedes que estos dos derechos de los que estoy hablando, así en términos generales, han provocado bibliotecas completas de explicación al respecto, ¿no? Hay libros completos explicando desde el punto de vista histórico, social, hasta económico y por supuesto jurídico lo que esto implica. O sea, aquí lo que quiero nada más destacar es que el derecho internacional tiene exactamente la misma aproximación cuando hablamos de esta obligación que tienen los estados de respeto a estos derechos. Por un lado, que los derechos de libertad se abstenga y por el otro lado, que los derechos de igualdad accione de manera positiva lo que tiene que hacer. Y nosotros tenemos que identificar
Es decir, si no sabemos bien qué obligaciones tiene el Estado, pues difícilmente puedo reclamarle al Estado qué tiene que hacer, ¿no? Entonces, jurídicamente, tenemos que identificar, por supuesto, esto está construido en la jurisprudencia, no está armado solamente desde el punto de vista teórico, sino que en la jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana, está trabajado y se puede identificar claramente estos estándares en donde la Corte ha señalado: Estado mexicano, violaste el derecho del señor Castañeda a un acceso efectivo, pronto, sencillo, que le hubiese permitido reclamar el hecho de que la legislación electoral no le reconocía el derecho a ser candidato sin partido a la elección presidencial del 2006. Como no lo hiciste y tenías la obligación de hacerlo, ¿por qué tenías la obligación de hacerlo? Uno, porque tú reconociste la convención en 1981. Dos, porque reconociste la competencia contenciosa de la Corte en 1998. 16 de diciembre se publica el protocolo facultativo que reconoció por parte de México la competencia contenciosa de esa Corte de San José. Número 3, en esta convención que te comprometiste a cumplir y que la Corte está aplicando, hay un artículo que es el artículo 25, que dice que todas las personas tienen derecho a un recurso efectivo, sencillo, que sea resuelto, decidido por un tribunal imparcial, independiente, previamente establecido por la legislación de tu país. Vean cómo la redacción del artículo 25 convencional es muy parecida a nuestro clásico, muy trabajado y reconocido y trabajado y invocado artículo 14 y 16 de la Constitución mexicana. Es decir, ninguna persona, en el caso del artículo 14, más bien todos tenemos derecho a ser oídos y vencidos en juicio bajo un procedimiento establecido previamente por una ley. Y por otra parte, ninguno de nosotros podemos ser desposeídos en un acto de autoridad que esté debidamente fundado y motivado, entre otras cosas, ¿no? Esto se traslada al artículo 25 convencional y entonces refuerza la idea de derecho humano al acceso a la justicia a través de un recurso que permita a todos los ciudadanos y a todas las personas reclamar, incluso reclamar una norma jurídica que impide el ejercicio de una expectativa, ni siquiera es un derecho, por cierto. Un interés individual que tenemos y que es una expectativa de derecho y que queremos nosotros controvertirlo. ¿Ante quién puedo controvertir cualquier interés propio, personal, individual? Ante un tribunal independiente e imparcial. Ese tribunal independiente e imparcial, preestablecido por la ley, no existió en el caso Castañeda. Es decir, el Estado mexicano dejó de cumplir su vinculación positiva al respecto. Un derecho que forma parte de aquel derecho al debido proceso legal que tendría que permitirnos reclamar cualquier cuestión que nosotros consideramos que nos está afectando. Al señor Castañeda se le negó la puerta de acceso al organismo electoral. Claro, porque el organismo electoral aplicó el principio de legalidad. Yo tengo que aplicar el COFIPE dice que no puedes y por lo tanto te digo que no. Ah, bueno, voy a cuestionarlo. ¿Ante quién lo voy a cuestionar? Y Castañeda se encontró con que no tenía una instancia jurisdiccional ante el cual cuestionar. El Tribunal Electoral tenía impedido realizar una interpretación que le permitiera aplicar normas, por lo tanto no siguió esa ruta, se fue por el juicio de amparo, y el juicio de amparo tiene y actualmente, por cierto, también lo tiene, de acuerdo con nuestro sistema, una causal expresa y notoria de improcedencia en materia electoral, con lo cual el señor Castañeda provoca la improcedencia y el desechamiento de su demanda ante un juez de distrito. El juez de distrito resuelve, por supuesto, en ese sentido, presenta un recurso de revisión ante la Suprema Corte, bueno, ante un tribunal colegiado. El tribunal colegiado reserva jurisdicción a la Corte para decirle: Corte, están cuestionando aquí la causal de improcedencia del amparo y en el fondo un derecho de acceso al ejercicio de un derecho político fundamental, que es la participación como aspirante a un cargo de elección popular, que en este caso es un cargo presidencial.
la Corte confirma el desechamiento y no tiene de otra de alguna manera, ¿no? Bueno, sí tenía de otra, pero en este caso hizo lo que siempre hace cuando existe una causal de improcedencia notoria manifiesta, en materia de amparo muy consolidada además en nuestro sistema. Voy a quitar eso de siempre hace. No siempre lo hace de manera absoluta, es decir, lo hace regularmente, ¿no? Que es confirmar la causal de improcedencia, aplicarla y confirmar el desechamiento. Y el señor Castañeda se queda sin vía, sin recurso, sin vía, sin posibilidad de cuestionar, nadie le dio una respuesta. Y la sentencia de la Corte Interamericana, primero, la Comisión Interamericana en Washington llega a una conclusión de que hubo allí un tema de falta de acceso a un recurso efectivo, derecho de acceso a la jurisdicción en los términos convencionales, y por lo tanto, en la resolución y en la sentencia condenatoria, la Corte señala que el Estado mexicano dejó de cumplir con sus obligaciones de vinculación positiva. Estoy, por supuesto, simplificando todo lo que la Corte dice en esa sentencia. Simplemente para señalar esa importancia de cómo el derecho internacional, en qué estoy tratando de insistir, en que el derecho internacional resuelve como si fuera un tribunal interno, que resuelve como si fuera un tribunal constitucional, pero del orden internacional. De hecho, hay artículos que asignan a la Corte Interamericana el papel de un tribunal constitucional en el orden interamericano, ¿no? Precisamente porque utiliza las herramientas metodológicas, argumentativas, que se utilizan en el orden interno. Simplemente, digamos, pero con todo lo que eso implica, se traslada la lógica de la aplicación de estas normas a partir del derecho internacional. Hoy entendemos que los derechos humanos, esto dicho por la práctica y también por la teoría, implican ambas vinculaciones. Esto es, una vinculación de tipo negativo y una vinculación de tipo positivo casi en todos los derechos. Y uno de los representativos entre nosotros son los derechos políticos. Piensen ustedes en el derecho al voto activo. Yo tengo que ir y tengo el derecho como ciudadano de, el día de la jornada electoral, emitir mi boleta, marcar mi boleta y colocarla precisamente en una mesa directiva de casilla y que se cuente mi voto. Bueno, yo tengo que tener entonces el derecho político. Cuando tengo ese derecho, estoy ejerciendo una libertad de hacerlo y el Estado no puede impedírmelo. El Estado mexicano no puede impedir que yo ejerza mi derecho al voto, pero además tiene que hacerlo con ciertas características que están reconocidas en nuestro artículo 35, pero también en nuestro artículo 23 convencional, que es el que vamos a analizar ahora. Es decir, tiene que respetar la secrecía de mi voto, tiene que respetar esa libertad, tiene que respetar mi libertad de elección, precisamente, ¿no? No puede haber interferencias gubernamentales respecto a mi decisión. Y eso es controvertible en el caso en que se acredite que el Estado ocasionó interferencias en mi libertad o que omitió realizar acciones que a partir de otras fuentes provocan la interferencia en mi libertad. Estoy pensando en partidos políticos, estoy pensando en otras personas que pueden incidir en mi toma de decisión. El Estado también tiene la obligación de generar las condiciones para que no existan interferencias privadas o de partidos en mi elección individual. Eso por una parte, para hablar y enfatizar la libertad del sufragio. Pero por otro lado está también el tema de la igualdad en el sufragio. Y para eso, pues claro, el Estado tiene que invertir en una institución que organice la elección. Tiene que invertir en la organización y coordinación de las personas que participan precisamente como funcionarios de mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral. Tiene que invertir en tribunales que resuelvan los conflictos que se ocasionen con motivo de no solamente de la jornada electoral, sino del proceso electoral completo. Entonces, también se requiere el derecho al voto de una
obligatoriedad del Estado de manera positiva. No nada más que te abstengas, sino también que participes activamente en la construcción de esas condiciones que permitan la emisión del voto. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna cuestión, duda, comentario que haya surgido? Gracias por compartir, Joel, la ficha de la sentencia Castañeda. ¿No hay ninguna intervención, duda? ¿Hasta aquí? Bueno. Antes de analizar el artículo 23, quisiera, a ver, permítame. Simplemente y de manera muy rápida, voy a detener la presentación, voy a presentarles qué es eso del sistema interamericano y ya decía yo cómo está conformado, pero quiero que vean en términos generales cómo está construido el sistema, ¿no? Creo que por ahí ya se ve. A ver. Lo deben ver chiquito, pero a ver, ahí está, más o menos. A ver, lo voy a hacerlo grande, aunque no lo vea, pero para que ustedes chequen. Ahí está. Fíjense, esto es el sistema interamericano. En términos muy generales, es una infografía que hizo un borde jurídico que me gustó y que se la estoy pidiendo prestada para mostrárselas. Decía yo que el sistema interamericano, entonces, es un sistema aplicable en México, es un sistema al que México pertenece, es un sistema del cual el incumplimiento de las obligaciones por parte de México puede generar lo que denominamos responsabilidad internacional y que está vigilada, supervisado su cumplimiento por dos órganos. Decía, la Comisión Interamericana, que tienen ustedes en el lado izquierdo de su pantalla, creada en 1959, y la Corte Interamericana, creada en 1979. Quiero decir algunas cosas básicas sobre estos dos órganos. La comisión está conformada por 7 comisionados o comisionadas nacionales de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. ¿Quién los designa? Los designa la Asamblea General de la OEA, es decir, los representantes oficiales de los países que forman parte y que se reúnen en Asamblea General, y hay una sesión específica que desahoga este punto específico de elección de comisionados de la comisión cada cierto tiempo que se generan las vacantes en el órgano. Lo mismo sucede con los jueces y las juezas de la Corte Interamericana. Son 7 también, y también tienen que ser nacionales de los Estados miembros. En el caso de la Corte Interamericana, en este momento tenemos un juez mexicano, que es Eduardo Ferrer MacGregor, que ha sido presidente de esta Corte y que es el tercer juez mexicano que ha formado parte de la Corte desde que México ha participado precisamente en la conformación de este órgano jurisdiccional. El primero de ellos fue Héctor Fix-Amudio, el segundo también fue presidente, el segundo fue don Sergio García Ramírez, que fue presidente, y Eduardo Ferrer, que también fue presidente en el 2018. La Comisión Interamericana es un órgano que no es un tribunal, sino que es un órgano que tiene como facultades la observación y la defensa de los derechos de la Convención, pero para efectos, claro, tiene facultades de investigación de las peticiones individuales a violaciones de derechos humanos. En nuestro caso, sabemos, por ejemplo, que la Comisión ha formado grupos de trabajo que han venido a nuestro país para investigar violaciones presuntas, algunas muy dramáticas que han sucedido recientemente. Por ejemplo, el tema de la desaparición lamentable de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Es un caso que investigó la comisión, que formó un grupo de trabajo, que hizo una observación, una supervigilancia, junto con otros grupos de investigación de estos hechos. A partir de ahí, la comisión elabora informes de trabajo sobre violaciones a derechos. También tiene facultades de visita. Precisamente esto es lo que sucedió en el caso de Ayotzinapa. Tiene facultades de recomendación a los estados de la OEA para que adopten medidas de protección a ciertos derechos. Por ejemplo, ayer
o antier, si ustedes vieron la cuenta de Twitter de la comisión, lanzó una recomendación al Estado mexicano por motivo de las violaciones sistemáticas y estructurales a las mujeres, con motivo de desapariciones que han sucedido, lamentablemente, por ejemplo, en Nuevo León y otros estados que en nuestra propia Ciudad de México y en general en nuestro país, lanzó un llamado a la Comisión a México para que motorice, dinamice las medidas que permitan la atención inmediata de esta cuestión tan dramática que está sucediendo en nuestro país al respecto, pero también lanzó otra recomendación relacionada con el tema de los lamentables acontecimientos relacionados con las muertes violentas de periodistas en nuestro país. Entonces, la comisión está permanentemente vigilante de los temas que se están sucediendo en los países que forman parte de la OEA y lanza estas recomendaciones. También puede solicitar medidas cautelares en casos graves, pero aquí está una de las facultades que a mí me interesa jurídicamente destacar en nuestra sesión. Es el órgano facultado para presentar los casos ante la Corte Interamericana. Por exclusión, a contrario censo, ningún otro órgano o instancia tiene legitimación activa para presentar los juicios ante la Corte Interamericana. El único que puede hacerlo, en otras palabras, en el sistema interamericano es la Comisión Interamericana. Por lo tanto, la Corte Interamericana no tiene una puerta abierta de acceso directo a todas las personas, millones de personas que formamos parte del territorio de los países que integran la Organización de Estados Americanos y que han reconocido su competencia. Tienen que pasar forzosamente por lo que se denomina filtro de la Comisión Interamericana. ¿Y por qué esto está construido de esta manera? Porque se permite que a partir de la comisión se hagan las investigaciones pertinentes, ¿no? Se hagan los análisis de los agravios correspondientes y luego haya una cierta preconclusión respecto de las violaciones que permita después a la Corte tener ciertos elementos de fehaciencia y de certeza respecto a la existencia de esas violaciones y que después juzgará en una sentencia. Pero lo que quiero destacar es que no existe lo que en el derecho internacional se llama, así está expresado, así se reconoce, digamos, con la expresión un latinazgo al respecto, el jus standi individual, ¿no? Lo que es la acción individual de las personas ante la Corte no existe, ¿no? Claro que ha habido propuestas en el sentido de que exista un acceso directo y que exista, como existe o como sucede en Europa, un acceso directo de quienes se sienta violentando sus derechos para acudir a una corte. Sin embargo, bueno, temas que no nos conviene aquí desarrollar de manera amplia para poder avanzar, existe la otra opinión, que es, por ejemplo, en mi caso, en donde no existen las condiciones estructurales suficientes para que exista y se permita un acceso directo, dado que la Corte es un órgano que no tiene una permanencia y no tiene necesariamente todavía una infraestructura que le permita dar no va a tener capacidad de respuesta al conjunto de demandas y denuncias, como se reconoce propiamente y técnicamente este documento, ante San José. Con lo cual, mientras no existe esa infraestructura necesaria como la tiene el Tribunal Europeo, en donde sí existe una permanencia, existe un régimen institucional suficiente como para poder atender a miles y miles y miles de denuncias en Europa, que por cierto tampoco ha sido exitoso en ese aspecto, sino que lo que ha ocurrido con Europa es que se ha colapsado el Tribunal Europeo con sede en Francia. Yo he tenido en lo personal la gran fortuna, porque es una fortuna y un honor, haber podido visitar el Tribunal Europeo, y por supuesto que no se compara para nada el propio edificio, la construcción, las instalaciones que el tribunal en Estrasburgo tiene en Francia con lo que sucede en San José, en donde también he tenido la oportunidad de estar, y en donde la corte pues es mucho más modesta y tiene muchos problemas, por cierto, económicos también y presupuestales, como para poder convertirse en ese tribunal que tampoco sería funcionalmente adecuado
que tuviera este acceso y reconocimiento directo de estas denuncias. Lo que ha permitido entonces este sistema interamericano es que la comisión aglutina las denuncias, realiza su labor, que tiene una labor amplia, la comisión en torno a las violaciones, y luego ciertos casos que son verdaderamente excepcionales, extraordinarios, en donde existe base probatoria casi contundente relacionado con la falta de responsabilidad de los estados a nivel internacional, se pasan a la Corte y la Corte ya, digamos, con todas las competencias que tiene, da las vistas correspondientes nuevamente a las víctimas o presuntas víctimas, a la propia comisión. La comisión forma parte del juicio, es una parte procesal también del juicio, y al Estado para que comparezcan ante la Corte. Por supuesto que en la pandemia la Corte sufrió lo mismo que todos los tribunales, no pudo realizar esas audiencias como lo venían siendo de manera pública, sino a través de la virtualidad, y ahora está retomando. De hecho, ahora misma está instalada la Corte justo en San José en estos días, retomando las audiencias públicas presenciales, por lo tanto. ¿Cuáles son las facultades de la Corte? Aplicar e interpretar la convención. Estas facultades, por cierto, tanto de la comisión como de la Corte, están en la propia convención. Están, después de que se describen los artículos de los derechos humanos, inmediatamente después vienen estas configuraciones en la propia convención, facultades, competencias, justo las atribuciones que tienen esos dos órganos. Quiero destacar dos competencias de la Corte. La primera, pues claro, es resolver los casos contenciosos. Caso Radilla, voy a mencionar los de México. Caso Castañeda, caso Campo Algodonero, importantísimo caso Campo Algodonero para todas las Américas, no nada más para México, precisamente por temas graves de violaciones a los derechos de las mujeres y derechos de las niñas también, ¿no? Caso Radilla Pacheco, con todo lo importante que ha sido esa sentencia en contra de México. El caso de campesinos ecologistas, Fernández Ortega, el caso también relacionado con el caso Atenco, el caso Nitza Paola Alvarados y otras contra México, que también en estos dos, en todos los demás, hubo una sentencia condenatoria. Y últimamente, un caso fundamental también para México, que es el caso Digna Ochoa y familiares en contra de México. En todos los casos ha sido condenado nuestro país. Ha habido un par de casos donde no fue condenado. El caso Silvestre, recientemente, y al principio el caso Martín del Campo Dot, en donde la Corte consideró que no se habían agotado los recursos internos suficientes y necesarios establecidos en la Convención para poder conocer del asunto. Por aquí nos pregunta Joel, ¿es por ello que es retardar la impartición de justicia? Esa es una gran pregunta. Y quiero detenerme un poquito a eso, nada más un poquito porque es muy relevante. Lo que ocurre es que la Corte Interamericana, lo voy a decir con palabras quizá no muy populares, la Corte Interamericana no está para hacer justicia en las Américas. Eso suena muy fuerte, ¿no? Es decir, no es la responsabilidad de la Corte Interamericana resolver todas y cada una de las injusticias, violaciones, algunas sistemáticas, estructurales, masivas, algunas individuales, a los derechos humanos en todos y cada uno de los países de la Organización de Estados Americanos. La Corte es una Corte que tiene una competencia verdaderamente extraordinaria, verdaderamente excepcional. Fíjense ustedes que desde 1998, en que México reconoció su competencia, hasta el 2022, apenas ha condenado a México en 11 ocasiones, o 10, no, ya ni perdí la cuenta con el caso Digna Ochoa. Pensemos que son 10 casos. ¿Ustedes creen que México ha incumplido la convención solamente en 10 ocasiones en más de 25 años? La respuesta enfática es no. Y es evidente, es notorio que es así. Lo que pasa es que la Corte no está no forma parte del sistema de justicia que permitiría una reparación
a todas y cada una de las violaciones a los derechos, sino que es una corte en donde van a llegar casos que son, que el sistema permite que lleguen, ¿no? Por la excepcionalidad que estos casos tienen. No quisiera yo decir que se trata de una excepcionalidad que permita hablar, por ejemplo, una desigualdad en el conocimiento de los casos o una discriminación a propósito de los casos. Digamos que se han construido a partir del largo de los años y han logrado traspasar la barrera del filtro de la comisión. Pero lo que quiero destacar es que la Corte no es una instancia más. No es como si fuera una corte superior a la Suprema Corte de Justicia y entonces todos los casos tiene que resolverlos. Por eso me parecía muy relevante la pregunta, ¿no? No es, por lo tanto, si esto es así, yo no le podría asignar a esta Corte Interamericana el retraso en la partición de justicia, porque no es una instancia. No tiene la responsabilidad, lo reitero, de sentenciar todas y cada una de las violaciones a los derechos. Está para emitir sentencias que tengan un impacto estructural en los sistemas jurídicos de derechos humanos en los países que forman parte del sistema. Y a partir de allí hay una suerte como de finalidad objetiva, no tanto una finalidad subjetiva, con lo cual en la función de la Corte, ¿no? Con lo cual hay que reconocer que, claro, el sistema es imperfecto, ¿no? Porque no persigue, como decía yo, esta finalidad de que la Corte resuelva todas estas violaciones que tenemos todos los días en México. Ahora, la pregunta quizá adicional es, ¿la Corte debería formar parte de una instancia más y por lo tanto convertirse en revisor y revisora de todos los casos? Y la pregunta y la respuesta tendría que seguir siendo similar. No podríamos pensar en que una Corte de Derechos Humanos tuviera esa capacidad. No existe la capacidad en nuestro momento y en nuestro estadio de evolución que tenemos en el sistema internacional como para poder crear una corte, una super corte poderosa que permitiera y que tuviera esa capacidad de respuesta a esas denuncias, sino que a través de sentencias estructurales lo que se persigue es establecer sentencias pedagógicas para cada uno de los países. Por ejemplo, piensen ustedes en Campo Algodonero. Campo Algodonero revisó un caso que, si ustedes lo ven, es sumamente dramático, sumamente complicado, en violaciones esenciales a la dignidad, a la esencia, a las capacidades, más bien a las ineficacias de las autoridades para poder determinar responsabilidades relacionadas con la desaparición de 2 niñas y una mujer que no era adulta, pero no tenía tampoco una edad avanzada, sino era una mujer joven también. Y en donde está marcado en un contexto de desapariciones estructurales, sistemáticas, permanentes en Ciudad Juárez, ¿no? Y que en su momento fue muy dramático para nuestro país. Se hicieron libros al respecto, películas, etcétera. Culturalmente se ubicó a nuestro país en el continente como una región sin ley, prácticamente. Todos los estándares que la Corte construyó ahí respecto al respeto, a la deconstrucción de estereotipos relacionados con las investigaciones donde son víctimas las mujeres, estándares relacionados con cuestiones mínimas de trato, incluso a los familiares que buscan justicia al respecto, estándares relacionados con búsqueda de personas desaparecidas, etcétera. Claro, el papel de la Corte lo que quiere hacer es que con esa sentencia, por lo menos el Estado mexicano sepa qué es lo que tiene que hacer cuando estos casos ocurran. Claro, a propósito de un caso concreto, de un caso donde hay una víctima, donde hay familiares víctimas, donde tenemos personas de carne y hueso, donde lamentablemente ya hay unas personas desaparecidas. Y lo que hace la Corte es señalarle a México, mire usted tiene obligaciones, de acuerdo con la convención, tiene que respetar la dignidad humana de las mujeres en este sentido. Y le construye estándares en la sentencia, pero le está hablando a las víctimas,
pero al mismo tiempo le está hablando a toda la sociedad mexicana. Entonces, lo que busca la Corte es emitir decisiones que tengan un impacto a todo el sistema, ¿no? Para que, imagínense todos los casos que la Corte tuviese que resolver relacionado con el tema de violaciones a las mujeres. Pues tendría que resolver, no tendría el tiempo para resolverlo, ¿no? Lamentablemente tenemos una situación francamente, espeluznantemente complicada en este tema, ¿no? Entonces, pero sí tenemos esa sentencia donde la Corte ya le dijo a México que es responsable, que tiene que cumplir. ¿Cuáles son esos cumplimientos específicos para el caso de las familias de las mujeres desaparecidas? Y luego le da un conjunto de cuestiones más generales. Le dice, construya usted como Estado una política que permita hacer frente a estas cuestiones, no solamente en Chihuahua. Es usted una federación, pero esto está enmarcado en un contexto de Chihuahua que tiene que tener un impacto hacia todo el país. Algo similar ocurre con Radilla. Claro que la sentencia le habla a la familia del señor Rosendo Radilla Pacheco, lamentablemente también desaparecido en los años 70 en Guerrero. Pero al mismo tiempo la Corte le está diciendo a México, lo que ocurre es que usted, Estado mexicano, no cumple con un estándar mínimo que el sistema interamericano tiene en relación con el fuero militar. Cuando existan violaciones a derechos de las personas, lo que su artículo mismo, artículo 13, si no recuerdo mal, de nuestra Constitución, le dice que cuando en un conflicto estuviese involucrado un paisano, es lo que dice nuestra Constitución mexicana, y un militar, la cuestión debe ser conocida y resuelta por tribunales del fuero común. Fíjese usted que su propia Constitución se lo dice. O sea, la Corte Interamericana lo que le viene a decir a México es que aplique su Constitución y que la interprete de conformidad con lo que la propia Corte estableció respecto a la restricción del fuero militar. Pero, insisto aquí, no es para que nada más tenga un efecto en el caso del señor Rosendo Radilla, es para que usted como Estado mexicano genere primero una modificación a su Código de Justicia Militar. Y eso tiene un impacto erga omnes para todo el país, para todo el territorio. Entonces las sentencias son sentencias que no resuelven nada más. Aquí me voy a corregir de lo que dije hace un rato de manera un poquito exagerada para señalar el argumento. No es que la Corte no esté para analizar violaciones a derechos. Claro que lo está, pero el principal o uno de los complementarios objetivos de las sentencias es establecer una sentencia disciplinadora de los comportamientos del Estado frente a los fenómenos que se suceden en un caso específico. Y en todos los casos tenemos entonces esa doble vertiente de efecto de esta Corte. Y reiterar que entonces la Corte no es una cuarta instancia, es decir, no es una Corte ante la cual tengamos que acudir a fuerzas y debamos exigir que resuelva, precisamente por estas condiciones especiales y extraordinarias de infraestructura y normativas que aplican a nuestra Corte de San José. Joel nos dice, ¿conoce de asuntos emblemáticos y trascendentes? Bueno, todos los que mencioné tienen esas características. La última pregunta como que no la comprendo bien. No sé si quisiera Joel decirnos, pero entendería que lo que dice Joel es debe haber importancia de trascendencia. Sí, de alguna manera se pretende que se cumpla esa condición, ¿no? Nuestra propia Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco resuelve la totalidad de los asuntos que necesariamente tienen que estar formando parte de todo nuestro sistema judicial. La Corte de México cada vez está desarrollando una vertiente competencial que permite seleccionar prácticamente los casos para hacer una labor similar a lo que la Corte Interamericana hace, ¿no? Resuelve un caso de bullying frente a violaciones a derechos de los niños en una institución pública, en una institución educativa privada. Resuelve un caso que tiene que ver con libertad de expresión en una empresa por un tatuaje que una persona que se tomó en cuenta para el despido de una persona. Entonces la Corte va elaborando sentencias que permitan tener precisamente ese mismo nivel pedagógico que busca
la Corte Interamericana de alguna manera. Y todo esto, ¿por qué? Pues porque tenemos un sistema que es un bien escaso. Es decir, 11 ministros difícilmente podrán hacer frente a 1 millón de casos en la justicia federal. Y 7 jueces difícilmente podrán hacer caso, podrán resolver los millones de casos que podemos tener en relación a las violaciones. Pero eso no impide a que las sentencias tengan un efecto pedagógico, rector de las condiciones que tengan que aplicarse en las violaciones que puedan estar sucediendo todos los días en nuestros países, ¿no? Lo mismo sucede con el caso de los derechos políticos, por cierto, no me estoy saliendo demasiado si digo que la Corte tiene una jurisprudencia donde va construyendo los derechos políticos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los derechos políticos de las comunidades indígenas, en 2005 la Corte elabora de manera emblemática, ¿no? Utilizando el concepto que nos da Joel, emblemática, como es el caso Yatama contra Nicaragua. Ahí la Corte nos dice varias cosas que la Sala Superior utiliza después, en muchos casos posteriores, que tiene a su consideración y que le está dando un efecto inmediato ya la Sala Superior, digamos, en los asuntos que tiene a su consideración. Y hay un ejemplo paradigmático al respecto, que es el caso Yatama. El caso Cherán, en el caso de la Sala Superior, ¿no? Tanto el caso Tanetse en 2007 como el caso Cherán en 2011, claramente están los estándares que la Corte Interamericana nos dio en el caso Yatama contra Nicaragua. Esto es que, de acuerdo con nuestro artículo 2 y el artículo 6 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, existe por parte del Estado la obligación de reconocer sistemas normativos internos relacionados con la elección de las autoridades que decidan las propias comunidades a través de los sistemas que ellos mismos han dado para elegir a sus representantes, y el Estado debe respetar, digamos, esas condiciones de operación de las reglas que las propias comunidades se han dado. Esto lo estableció la Corte Interamericana en el caso Yatama en 2005. La Sala Superior lo aplica casi de manera, digamos, muy evidente en el caso Tanetse. E incluso cita la jurisprudencia de la Corte y cita también, por supuesto, la Convención. Y en todos los demás casos que vinieron después, la Sala Superior utiliza el mismo estándar y el mismo marco jurídico para después analizar las problemáticas concretas que se van dando caso a caso, ¿no? En el caso de Cherán, incluso la propia Corte, la Sala Superior elabora en lo jurisprudencial, el derecho a la consulta previa, incluso sin legislación establecida a nivel interno en México, para que las autoridades consultaran y más bien establecieran los mecanismos que permitieran a la comunidad indígena a definir si querían o no regirse por un sistema electoral de partidos políticos, el sistema codificado, o si querían optar por el sistema normativo interno. Claro, no estoy pretendiendo que eso resuelva los problemas, porque sabemos que alrededor de las temáticas de los conflictos indígenas en materia electoral hay muchas cuestiones que están complicadas, muy complejas, sobre todo que tienen que ver con la ejecución de las sentencias, con el recibimiento mismo de las decisiones que vienen desde la Sala Superior o desde las salas regionales, etcétera. Por ejemplo, en temas de financiación, en temas de financiamiento público de las comunidades, ha habido temas ahí complicados, sobre todo relacionados con la transparencia, el contraste de los datos, etcétera. La supervigilancia de los recursos públicos. Bueno, sigo un poquito adelante. Sí, estaría de acuerdo con lo que dice Daniel. Sí, es generar conciencia, es uno de los efectos. Sí. Y yo enfatizaría la pedagogía, ¿no? La pedagogía que implica una sentencia de la Corte Interamericana. Nos pregunta Antonio, derechos humanos con menor desarrollo en la jurisprudencia. Sí hay algunos que no han tenido gran desarrollo. Precisamente uno de ellos podría ser los derechos políticos. Tenemos casos muy específicos al respecto
y que no tienen una abundante construcción jurisprudencial en la Corte Interamericana como lo tienen otros derechos en donde la Corte se ha concentrado mucho. Y claro, a lo mejor por la esencialidad frente a la dignidad de las personas y a la propia existencia de las personas. Por ejemplo, temas de desaparición forzada, temas que tienen que ver con tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Temas que tienen que ver con libertad personal en materia de procesos penales. Son temas que han involucrado a la Corte de manera central. Y a lo mejor el tema de los derechos políticos ha venido siendo un tema que no tiene el mismo grado de desarrollo que sí tienen otros de estos derechos que tienen que ver con la dignidad y la libertad personal, ¿no? En nuestros países. El efecto, nos dice Daniel, el efecto de las sentencias es generar conciencia. Sí, exacto, sí, sin lugar a dudas. También la no repetición es una de las garantías señaladas en cada sentencia, ¿no? Tiene un efecto prospectivo. Le digo a México que estas cuestiones no pueden volver a ocurrir y por lo tanto, al mismo tiempo le estoy hablando al resto de los países. Oigan, países, vean que en México sucedió campo algodonero. Les llamo a ustedes también para que estas garantías se establezcan en sus sistemas, ¿no? Entonces, una especie como de megáfono, la sentencia, ¿no? Se le notifica a un país, pero es para hablarle a todos los demás, ¿no? Que están involucrados en el tema de la convención. Bueno, voy rapidísimo al artículo 23, que es justo nuestro artículo fundamental cuando hablamos de la argumentación convencional precisamente, ¿no? El artículo 23 se denomina derechos políticos y está conformado por 2 párrafos centralmente. Uno, el primer párrafo establece qué contenido, de acuerdo con la Convención Americana, debemos respetar como países en nuestros sistemas jurídicos. Y el segundo párrafo habla de la contraparte de esos contenidos, que es las restricciones a los derechos, ¿no? Es este pequeño párrafo, pero ha sido muy importante también para definir hasta dónde puede llegar la restricción de los derechos políticos a la luz del sistema interamericano. El artículo 23, a su vez, se divide en 3 vertientes, ¿no? Bueno, empezando por el proemio. Lo que nos dice el artículo 23 es: los derechos políticos son atribuibles o reconocibles a todos los ciudadanos y ciudadanas. Aquí lo que quiero destacar es que la Convención ya reconoce desde allí que no todas las personas pueden tener derechos políticos. Tienen que tener ciudadanía, reconocida, por supuesto, y establecida de acuerdo con las propias normas de cada estado, ¿no? Es el estado el que define las condiciones de acceso a la condición de ciudadanía. Y una vez que ya tenemos esa condición, podemos, como víctimas, podemos ser presuntas víctimas potenciales ante el sistema interamericano. Todos los ciudadanos y ciudadanas entonces tienen los siguientes derechos y dice la Convención oportunidades y lo pone con una conjunción. Esto es, estamos hablando de que los derechos políticos no son solo y exclusivamente derechos, sino que además comportan o implican lo que la Convención denomina oportunidades. ¿Qué es eso de las oportunidades? El sistema interamericano, a través de la jurisprudencia de la Corte, ha tratado de concretar la definición de la oportunidad. Y lo que nos ha dicho es que no basta con que el Estado establezca una norma, establezca condiciones de operación, establezca acuerdos a través de sus órganos oficiales para hacer efectivos los derechos políticos, sino que además debe generar las medidas lo mayor eficaces posibles para poder desarrollar efectivamente el derecho. Con lo cual, tiene que acompañarse estas 2 expresiones de manera conjunta y permanente. Colocar el derecho en la norma, por ejemplo, pero a su mismo tiempo establecer las condiciones efectivas y eficaces de operación del derecho. Quiero decirles que esto de la oportunidad no está establecido en ningún otro derecho humano en la Convención, con lo cual le da una importancia fundamental cuando hablamos de los derechos políticos. Se resalta de manera
especial el tema de darle un sentido a la oportunidad, ¿no? ¿Cuáles son esos derechos y oportunidades? Son 3 vertientes desarrolladas en estos 3 incisos, de acuerdo con la Convención. Van a ver ustedes que coinciden centralmente con algunos de los reconocidos en el artículo 35 de la Constitución de México. El primero es participar en la dirección de asuntos públicos. ¿Cómo lo podemos hacer de acuerdo con la Convención? Ya sea a través de mecanismos de democracia participativa o directa, como lo llama la Convención. Aquí la Convención seguramente está pensando en referendos, en consultas públicas, en revocaciones del mandato. Tengo que tener derecho a participar en la dirección de asuntos públicos a través de medios o mecanismos de democracia participativa o directa o semidirecta, ¿no? Dependiendo de la comprensión del mecanismo, se ha podido calificar de estas maneras en los discursos y en las doctrinas que han analizado, en el caso de México, recientemente estos mecanismos. También, por supuesto, el derecho a participar a través de representantes libremente elegidos. Esto es, a través de nuestros representantes en el Poder Ejecutivo Federal o locales, o nuestros representantes en el órgano legislativo federal o locales. Ambas vertientes del derecho pueden ser violadas o vulneradas. Y podemos nosotros entonces en esos casos acudir al sistema interamericano cumpliendo ciertos requisitos. No hablé de los requisitos, pero hay básicamente, sí quisiera resaltar 2 básicos, ¿no? Uno, que en efecto podamos nosotros evidenciar y acreditar que se trata de una violación susceptible de análisis en el sistema interamericano. Es decir, que yo pueda configurar el agravio a la luz de lo que implican estos derechos y cómo están siendo desarrollados y reconocidos en el sistema interamericano. Y número 2, algo procesal, el principio de definitividad que en el sistema interamericano se le reconoce como principio de subsidiariedad. ¿Qué implica eso? Que yo tengo que agotar todos y cada uno de los recursos y medios disponibles en el sistema jurídico interno antes de acudir al sistema interamericano. Es decir, antes de tocar la puerta a la Comisión Interamericana, que es el que debe conocer de mi denuncia individual. Aquí, claro, el principio de subsidiariedad es un principio que explica algo de lo que mencioné hace un rato, ¿no? Es decir, que no puede haber la apertura del acceso interamericano si yo no he cumplido extraordinariamente con el requisito de haber agotado todos los recursos disponibles en el sistema jurídico interno. Si el Estado, pensemos en que el Estado, yo lo denuncio ante la Comisión Interamericana, al Estado mexicano, y no agoté los recursos internos. Es decir, no fui al recurso administrativo, no pasé por el recurso electoral en el caso del sistema del Tribunal Electoral, no agoté el juicio de amparo, no agoté cualquier otro recurso disponible en la órbita de lo contencioso administrativo ante la autoridad. Entonces, el Estado mexicano puede oponer como excepción cuando responda a mi denuncia que no se cumple el requisito fundamental de acceso al sistema, para que la comisión pueda entonces declarar la inadmisibilidad de la denuncia, ¿no? Es decir, se persiguen de alguna manera algunas reglas procesales similares a las que tenemos nosotros en los sistemas de justicia constitucional. Estoy pensando en el caso de la justicia constitucional de amparo y pensando también en los medios de impugnación en materia electoral que exigen también ese agotamiento de recursos. Claro, la jurisprudencia y la propia normativa convencional ha reconocido excepciones. Puede ocurrir que yo no pueda estar en condiciones de agotar los recursos internos. Por ejemplo, en el caso de países en donde están sufriendo ciertas tiranías o dictaduras y en donde la persona no puede tener acceso material a un tribunal, y ese tribunal, incluso aunque tuviera acceso, es un tribunal que no goza de las garantías de independencia y imparcialidad exigidas por la propia convención para resolver mi denuncia, entonces la comisión puede considerar la excepción al agotamiento de recursos internos. Esto lo ha desarrollado también la Corte Interamericana en su jurisprudencia. Ha sucedido en el caso de Venezuela,
por ejemplo, en donde esto se ha dado así y ha podido entonces acreditarse que hay una excepción al agotamiento de recursos internos. Bueno, segunda vertiente del derecho político convencional, votar y ser elegidos, y luego los dan las condiciones ya conocidas entre nosotros, periódicas, auténticas, sufragio universal, sufragio igual y sufragio secreto. En tercer lugar, acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de nuestro país. Esto es, debo tener yo las condiciones necesarias, proporcionadas por el Estado, para acceder a las funciones públicas en condiciones de igualdad. Esto se ha entendido también como se ha entendido, por cierto, a nivel interno. Esto es, funciones públicas que no respondan necesariamente a la idea de cargos públicos electivos, sino también a cargos públicos en donde tengamos acceso de manera por designación directa de las autoridades que pueden ser democráticamente elegidas. Si ese acceso no es igualitario, no garantiza la igualdad de oportunidades y discrimina, entonces yo podría generar una denuncia por estos conceptos del sistema interamericano, ¿no? Claro, es una igualdad en un sentido material. Esto es, no una igualdad en donde solamente se agote o se satisfaga con el reconocimiento de una igualdad normativa que se ha reconocido en nuestra jurisprudencia electoral, incluso en México, como una igualdad formal. No basta la igualdad formal. Tenemos que asegurarnos de que el Estado cumpla con sus obligaciones de frente a lo que denominamos una igualdad material. Esto es, estableciendo ajustes que permitan el acceso a través de acciones que se han denominado de manera muy polémica en algunos países, pero que hemos adoptado también nosotros, acciones positivas para generar discriminación positiva que permita esa inclusión de grupos y de sectores que han sido históricamente discriminados. En el caso de la jurisprudencia electoral nuestra de la Sala Superior, por ejemplo, se ha elaborado una vertiente jurisprudencial para generar ajustes razonables que permitan, por ejemplo, el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular, con un ajuste que permita precisamente esa igualdad material. También se ha dado en el caso de las ya mencionadas comunidades indígenas, también se han dado casos relacionados con personas en situación de vulnerabilidad por discapacidad motriz, por discapacidad visual, por discapacidad de diferente tipo, y que se han presentado casos en la comunicación política que han impedido precisamente ejercer un derecho político de manera efectiva. En este momento estoy pensando, por ejemplo, en los spots políticos, en donde la sala especializada en su momento, en 2015, estableció, más allá de lo que establecía la ley, que debía haber unos contenidos subtitulados que permitieran a las personas con discapacidad auditiva reconocer los contenidos de los spots de los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Precisamente en atención a este acceso igualitario en condiciones materiales a la información que permita ejercer un derecho al voto libre e igual. Bueno, eso es en términos generales. Ahora bien, la convención en su párrafo 2 del 23 establece que el Estado puede regular los derechos políticos. Es decir, puede establecer límites a esos derechos y nos dice en qué condiciones, ¿no? Y ha sido, por supuesto, esto interpretado por la propia jurisprudencia porque nos da pauta a hablar de muchas cuestiones polémicas relacionadas con el ejercicio efectivo de nuestros derechos políticos. Lo que dice el artículo 23.2 y que es un reflejo también de lo que dicen otros tratados internacionales, es que la ley puede reglamentar, dice, aquí hay que hacer otro ajuste en la expresión. Reglamentar a nivel convencional no significa a nivel interno que vamos a hacerlo a través de reglamentos. De hecho, es justo lo contrario, ¿no? Aquí hay una paradoja. Reglamentar en el sentido convencional es que se regule, pero fíjense cómo la convención habla de ley y habla de reglamentación. Para nosotros, en nuestra expresión jurídica, pues no nos pega muy bien esa expresión si somos muy pulcros en la técnica, ¿no? En realidad, a lo que se refiere la convención, lo que quiere decir es que los derechos políticos solamente pueden ser regulados por ley formal y material.
Esto es por una norma emitida por un Congreso, por representantes populares. Ya en el caso de México, tendremos que estar hablando de un Congreso de la Unión o bien de congresos locales que estén emitiendo estas regulaciones que pueden estar dirigidas a limitar el ejercicio de los derechos políticos. A contrario censo. En principio, todo esto en principio, porque ya saben que cada caso concreto nos va a arrojar distintas problemáticas, pero en principio, un reglamento emitido por el presidente de la República, un reglamento emitido por un órgano electoral, un acuerdo, no es una fuente idónea a la luz de la Convención para restringir o limitar derechos políticos. Lo que exige la Convención es que sea a través de una ley del Congreso. Y aquí ya tenemos una polémica abierta, porque sabemos que nosotros tenemos y contamos en nuestro sistema constitucional con un órgano constitucional autónomo, como lo es el Instituto Nacional Electoral, y que tiene facultades reglamentarias. Pero ¿hasta dónde llegan esas facultades reglamentarias? ¿Esas facultades podrían implicar la restricción de un derecho político? Si yo hago la pregunta general y se la hago a un especialista en sistema interamericano, me va a decir no, no es una fuente idónea. Pero claro, tenemos que conocer para poder dar una opinión efectiva y completa al respecto en qué materia estamos hablando, es decir, qué es lo que exactamente está regulando ese acuerdo. Y si en efecto se traduce como una limitación de un derecho político. O bien se trata de una regulación que en realidad quiere hacer operativo el derecho político y no restringirlo o limitarlo. Entonces, en cada caso concreto tenemos que reconocer esos alcances, esos extremos de la regulación. Primero, si se trata de una fuente idónea, y dos, si se trata de una condición de regulación o una condición de limitación. La Sala Superior tiene ejemplos de los dos lados. Es decir, solamente lo voy a decir de memoria porque no podemos extendernos demasiado. Pero en un primer momento estableció en 2015-2016 que el INE no podía regular la libertad de expresión política en un acuerdo del Consejo General. De alguna manera basándose en esta tesis que se desprende del artículo 23.2, pero que también se trabaja en nuestra jurisprudencia, que es la reserva de ley cuando hablamos de restricciones o limitaciones a derechos políticos. Pero ¿qué pasa? Y aquí que lo quiero programatizar y dejarlo sobre la mesa para que ustedes lo reflexionen. ¿Qué pasa cuando esas limitaciones o esas reglas de operación de una libertad de expresión política, por ejemplo, en realidad están siendo parte de una materia que no ha sido regulada por el Congreso, pero además no ha sido regulada de manera, hay una palabra para eso, ha sido no regulada de manera convencida por parte del Congreso. Es decir, el Congreso no ha querido regular lo que la Constitución le ordena que debe regular. ¿Qué hacemos con esa cuestión? Es algo que se ha presentado en la jurisprudencia de la Sala Superior. Estoy pensando específicamente en el caso de la comunicación gubernamental. En 2014, en 2007, se ordenó por nuestra Constitución a emitir una ley de comunicación social. Por supuesto, ley que debe ser emitida por el Congreso Federal. El Congreso Federal no hizo su trabajo durante 10 años. Un poquito menos, ¿no? 8 años. En 2014 viene la reforma político-electoral que creó la sala especializada que establece la denominación del IFE al INE, etcétera, ¿no? El resto de regulaciones que ustedes conocen. Vuelve a establecerse un plazo para que se emita la ley de comunicación social. El Congreso vuelve a romper el plazo e insiste en incumplir la regulación de la comunicación social, que tiene un impacto directo en las maneras en las que los discursos de las autoridades gubernamentales pueden impactar en la equidad electoral. Deciden no hacer nada, otra vez. Se agota el plazo, creo que fueron 2 años, y le llega una impugnación a la Sala Superior diciendo precisamente eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando, y que fue el caso conocido como cancha pareja, justamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando no se ha regulado y entonces hay una omisión absoluta al respecto? Ahí algunas
teorizaciones, algunas doctrinas, ¿no? Es a la que yo me adscribo en lo personal. Creería que surge una excepción a este tema que nos está planteando el 23.2 de la Convención, ¿no? Es decir, donde la ley en realidad no hace su trabajo y en donde tenemos huecos que pueden impactar a la equidad en una contienda electoral por no ser regulados por el Congreso, ahí creo que habría una puerta de justificación mínima para que el órgano constitucional autónomo en nuestro Estado mexicano pueda establecer bases mínimas de operación de la libertad de expresión, sobre todo en lo que concierne al impacto que puede tener la falta de regulación de la comunicación del gobierno en esa libertad de expresión colectiva. Esto es, tenemos que establecer, pues, pautas, como digo, básicas que permitan la operación del sistema, porque entonces, de lo contrario, estaríamos privilegiando que el Congreso deje de hacer su trabajo, por lo tanto, viole la Constitución por omisión y que la autoridad administrativa no pueda hacer nada al respecto, lo cual es un escenario muy complicado de resolver cuando hablamos de reglas específicas de nuestra Constitución en relación con la equidad en la contienda y la separación que la Constitución mexicana establece marcadamente en el artículo 134 del involucramiento de la autoridad gubernamental frente a la organización electoral y la equidad en general. Bueno, simplemente quería mencionarlo para que ustedes vean cómo, a pesar de los términos que utiliza la Convención, hay muchos casos concretos en donde tenemos que dar soluciones conjuntas con los ordenamientos internos, en nuestro caso con nuestra Constitución, con la jurisprudencia que ha emitido nuestra Sala Superior, con la jurisprudencia que ha emitido la Corte de México, y precisamente construir una decisión compleja. ¿Por qué compleja? Porque tenemos que tomar en cuenta distintas fuentes, ¿no?, normativas, en donde no podemos dejar de considerar, eso sí, jamás, ¿sí?, mientras estemos dentro del sistema, el artículo 23.2. Entonces quedamos que la ley regula el ejercicio de los derechos y oportunidades políticas. Pero además nos dice el artículo 23.2 que el legislador lo tiene que hacer exclusivamente por ciertas razones. Y esta expresión, quiero decirles que ha sido muy polémica en la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana. Exclusivamente, ¿por qué? Nos dice, lo puedes hacer por razones de edad. Claro, tú puedes establecer que un menor de edad, menor de 18 años, no pueda votar. Es algo que está justificado a la luz de la Convención. Puedes establecer que solamente los nacionales mexicanos voten o sean candidatos. Puedes establecer, por lo tanto, que la nacionalidad extranjera sea un límite a las personas que puedan participar como aspirantes o como candidatos a cargos de elección popular. Puedes establecer limitaciones por cuestión de residencia. Alguien que vive en Chihuahua, tú puedes establecer, por ejemplo, que no pueda participar como candidato a la presidencia municipal de un municipio de Yucatán. Puedes establecer una restricción de idioma. Si una persona no habla el castellano, sino que habla un idioma extranjero, habiendo nacido en México, porque eso fíjense que puede ser posible, ¿no? La Convención dice, bueno, pues tú puedes establecer, justificar una limitación por idioma, por instrucción, por capacidad civil. Que cada una de estas cláusulas pues podemos problematizarlas al infinito, ¿eh? Por condena o por juez, que tiene que ser además emitida por juez competente en el proceso penal. Nada más quiero poner sobre la mesa. ¿Qué pasa cuando esta restricción viene de un tribunal electoral? La Convención dice tiene que ser un juez penal en el proceso penal. El hecho de que el tribunal electoral establezca, reconozca por sentencia y condene a una inhabilitación, por ejemplo, a una ilegibilidad de un aspirante a un cargo de elección, sería inconvencional porque no lo establece de manera expresa así la Convención. Y hay que decirlo inmediatamente. Yo, en lo personal, creo que no, ¿no? Y hay que explicarlo, por supuesto, jurídicamente, pero antes quiero escuchar las preguntas o intervenciones. Sí, adelante, Noemí. Buenos días, doctor. Buenos días a todas y todos. Me gustaría conocer su opinión con respecto a los acuerdos que ha emitido el INE cuando emite convocatorias para elegir consejeros. Establece una limitación a quienes ya fueron consejeros. Y en su momento ha habido impugnaciones y sí le quitan
el requisito de esa convocatoria, pero en la siguiente convocatoria la vuelven a poner como una limitante. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque me queda claro que eso no está en la ley ni en la Constitución, esta limitación a volver a, no de manera inmediata, sino en otra convocatoria. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Bueno, partiendo de la idea de lo que es nuestra materia, voy a tratar de opinar respecto al sistema internacional y luego lo voy a tratar de relacionar con lo que implica la legislación interna. Desde el punto de vista internacional o convencional, el Estado mexicano, a través de sus autoridades, podría establecer limitaciones de acceso a un cargo de alguna función pública, ¿no? Es decir, no hay un problema específico, directo, explícito, que impida que un organismo electoral pueda establecer condiciones de limitación al acceso a cargos de función pública electoral en este caso, ¿no? Entonces, desde allí, lo estoy relacionando con nuestra materia, pues, simplemente para ver que hay ciertos ejemplos en donde el derecho internacional no tiene algo que decir al respecto, sino que deja lo que se denomina derecho internacional como margen de apreciación de los propios estados a través de sus autoridades. Ahora, eso por supuesto que es en el orden internacional. ¿Qué pasaría o qué pasa con este caso específico a nivel interno? En efecto, hay casos en la jurisprudencia de la Sala Superior en donde se ha establecido que no existe un fin legítimo en las restricciones de acceso a un cargo electoral por haber pertenecido de manera previa a otro cargo electoral, incluso en este caso de manera al mismo cargo, ¿no? Claro, aquí estoy desarrollando un caso de memoria. Lo ha dicho, por ejemplo, cuando se ha tratado de lo que la legislación dice que cuando a una persona se le restringe el acceso a un cargo por haber pertenecido al sistema nacional electoral, ¿no? Yo creo que aplicaría análogamente la misma razón aquí, ¿no? Es decir, ¿cuál sería y aquí la metodología que podemos aplicar al respecto, me parece que la más adecuada para evidenciar esa justificación es el llamado test de proporcionalidad. Es decir, hacernos la pregunta respecto a la restricción aplicándole el tamiz de la proporcionalidad, que implica, como ustedes saben, poder responder a 3 preguntas específicas, ¿no? Si la medida restrictiva tiene un fin legítimo desde el punto de vista constitucional, por lo tanto, desde el punto de vista de los derechos. En segundo lugar, si la medida es idónea al respecto. Y en tercer lugar, si la medida es necesaria en la sociedad democrática. Estas 3 preguntas, las sentencias de la Sala Superior y de la Corte las han utilizado con frecuencia para poder responder a preguntas tan dudosas, tan complejas como esta, ¿no? Es decir, cuando no hay una evidencia si respecto a las restricciones inmediatamente contraria a un derecho político, ¿no? Aquí lo que yo diría es, ¿existe una finalidad legítima respecto a una persona que ya formó parte de ese órgano o de otro órgano con esa condición, como para poder avalar esa restricción en la ley? ¿Cuál sería la finalidad de poner una restricción como esta? Podemos decir, la finalidad es que existan las posibilidades de que otras personas que no han formado parte del órgano puedan hacerlo ahora. Esa es una de ellas, ¿no? O permitir que exista una dinamización en los cargos. Esto es, que las personas no se eternicen en ocupar el mismo cargo que ya ocuparon en su momento. Bueno, la pregunta que tiene que seguir a estas reflexiones es, esa finalidad está justificada desde el punto de vista constitucional. Es decir, ¿existe alguna explicación del objetivo que la medida restrictiva persigue al limitar el acceso a un cargo como este? Y la Sala Superior, hasta donde yo recuerdo, ha dicho que no, ni siquiera se cumple la finalidad de la norma. Y ha dicho que al contrario, esto es muy por el contrario de lo que supuestamente el legislador está persiguiendo con esa restricción, en realidad se está
privando al órgano de la experiencia adquirida por una persona que ya ha trabajado en un órgano o incluso en el mismo órgano con ese cargo público. Y que además no se trata de una designación inmediata, sino que tiene que haber, por supuesto, una decisión que tiene que ser ponderada, analizada por los tomadores de la decisión, que permita simple y sencillamente tomar en consideración esa aspiración. Con lo cual, mi respuesta a la pregunta sería, yo sí creo que eso sería inconstitucional, ¿no? Que se tendría que invocar la jurisprudencia que la Sala Superior ya ha trabajado al respecto, con los fundamentos análogos que ha utilizado en otros casos, y que no se justificaría siquiera llegar al análisis de la grada de idoneidad en un test de proporcionalidad, porque estaría de acuerdo yo con la Sala Superior de que ni siquiera existe una finalidad que permita sostenerse legítimamente como para limitar este derecho de acceso a un cargo de elección, y se trataría de una medida arbitraria y discriminatoria desde mi punto de vista personal, insisto, basándome en los argumentos que ha utilizado la Sala en otros casos. Sí, no sé si respondí. A ti, Noemí, gracias. Adelante, Joel. Sí, buenas tardes a todos. Sí, doctor, hay algo que tal vez no entendí bien. Quisiera saber. En relación ante la omisión de la autoridad legislativa publicar la regulación en la comunicación gubernamental, usted establecía que en relación que se pudiera aplicar este punto de excepción a que se refiere la Carta Interamericana, el 23.2, donde que podría justificarse que en este caso, creo que se refería usted al INE, pueda establecer bases mínimas que permitan regularlo. En este caso, ¿no se estaría excediendo el INE en sus facultades, estaría haciendo facultades del legislador, o estaríamos hablando de que está haciendo un control de convencionalidad esta autoridad que es administrativa? Entonces, esa es la pregunta, y al final, pues es que si la autoridad administrativa puede hacer el control de convencionalidad en estos términos. Gracias, Joel. Una pregunta muy importante. Bueno, yo lo que dije fue una opinión muy, muy personal, ¿no? Es decir, no es una cuestión jurídica que tenga claridad en nuestra jurisprudencia electoral, ni mucho menos. Al menos no de manera franca, concreta y específica, ¿no? Puse en efecto el ejemplo en donde la Sala Superior, en efecto, coincidía con tu apreciación, Joel, en el sentido de que la fuente del acuerdo general, del acuerdo emitido por el Consejo General, no podría suplir a la fuente legislativa y estaría violando lo que la Sala Superior ha denominado reserva de ley, minimizando lo que yo, sin embargo, sí maximicé, ¿no? La Sala Superior minimizó el aspecto de la omisión legislativa. Esto es irrelevante si el legislador dejó de cumplir en el plazo constitucional establecido con la regulación correspondiente. De todos modos, dice la Sala Superior, al menos en el caso de Cancha Pareja, de todos modos, la fuente del acuerdo no puede suplir la reserva de ley. Entonces, el acuerdo es inválido en su totalidad, es lo que nos dice la Sala Superior. Por lo tanto, esa sería la opinión de la Sala Superior, pero sí quisiera llamar la atención sobre un caso posterior. Es decir, que la Sala Superior tiene, digo, que creería yo, al menos dos salidas al respecto. Y que fue el acuerdo relacionado con la cuestión de la paridad unipersonal en cargos de gobernaturas de los estados, en donde no estaba regulado, no estaba ni está regulado la cuestión relacionada con el cumplimiento de la paridad de género por parte de los partidos para presentar candidatos a las gubernaturas de los estados. Esto fue un caso del 2018. Y sin embargo, la Sala Superior avaló el acuerdo en donde el INE sí estableció el criterio de paridad en un sistema en donde no estamos hablando de órganos colegiados, sino de cargos unipersonales. Y en donde el legislador tenía una omisión también, es decir, el legislador había decidido simple y sencillamente no regular la cuestión.
por decisión propia del legislativo, que por cierto está entre sus facultades de no regular una cuestión que no está obligado a regular si no está señalada una norma superior. No estaba señalado ninguna norma, el legislador decidió no establecer la paridad en cargos de gubernaturas, el INE decide sí regularlo, y ahí está una pregunta fundamental. Cuando el INE decide regularlo, ¿estamos hablando de limitaciones a derechos? ¿O estamos hablando solamente de una operación o concreción de reglas de acceso a cargos públicos establecidos por el INE de acuerdo con su expertise técnica? Y hay que decir lo siguiente. El hecho de que el INE regule de manera casi irremediable impacta en limitación a derechos políticos. Porque entonces, ¿no?, ciertas personas que aspirarían al cargo y que no son del género femenino, por ejemplo, que querrían, que quisiesen participar, o al menos tienen un impacto en la oportunidad que tendrían de participar de acuerdo con criterios diferentes al género. Entonces, de alguna manera, existe, si bien no es un impacto inmediato en la limitación del acceso a cargos públicos, sí establece limitantes a las posibilidades de aplicación de la norma que está establecida legislativamente, ¿no? Entonces, yo creería que hay que enfrentar el tema diciendo si existen limitaciones necesarias cuando el INE regula en esta cuestión y la Sala Superior, ¿qué hizo en ese caso? En ese caso, ni siquiera se metió al tema de la fuente, o al menos no lo hizo de manera desarrollada como lo había hecho antes. O sea, no dijo, bueno, como ni siquiera el INE puede regular esta cuestión que afecta la operación y la efectividad de los derechos políticos, entonces ya anulamos todo el acuerdo por ese motivo. No dijo eso, sino que estableció otras cuestiones técnicas que tenían que ver con una cuestión de atracción, ¿no? Y después se metió al asunto de avalar que esa regulación pudiera establecer una condición esencial de operación de los derechos políticos en el acceso a las gubernaturas. Entonces, quería llamar la atención de que tenemos, por un lado, sí, un precedente hablando y centrando el aspecto argumentativo en el tema de la fuente, y por el otro lado, ejemplos como el caso de la paridad en gubernaturas, en donde la Sala Superior avala un acuerdo donde se regula, sin embargo, accesos a cargos públicos a través o bajo la justificación de la necesaria aplicación del principio de paridad de género. Claro, lo que la Sala Superior hace es darle un sentido y un contenido eficaz, de acuerdo con la Sala Superior, a la disposición constitucional que establece la paridad en todo. Es decir, le da un sentido, ¿no?, a esa cuestión. Ahora bien, respecto a la segunda parte, entonces, bueno, quería aclarar que era opinión personal y que están estos dos ejemplos. La autoridad administrativa puede ejercer control de convencionalidad. Y es una pregunta esencial que tenemos que responder preestableciendo qué entendemos por control de convencionalidad en sentido estricto y en sentido lato. El control de convencionalidad, en principio, tiene dos acepciones, ¿no?, que no se han logrado concretar en la jurisprudencia, y quiero decirles que tampoco la Corte Interamericana lo ha concretado de manera precisa. Es decir, la Corte Interamericana, de manera consciente, ha dejado abierta esas acepciones, ¿no?, y que nosotros hemos tenido que jugar con ellas a nivel interno. Hay un entendimiento amplio o lato de la convencionalidad, en donde todas las autoridades tienen que participar de ese proceso de control. Lo que implica es que todas las autoridades administrativas, judiciales, legislativas, órganos constitucionales autónomos, tienen la obligación de aplicar de manera directa el derecho internacional de los derechos humanos en el ejercicio cotidiano de sus funciones. Si esto lo concatenamos con lo que dice el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución Mexicana, donde dice todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen el deber de tutelar, defender, sancionar violaciones a derechos humanos, ya tenemos un canon, un estándar infranqueable. Todas las autoridades deben participar. Muy bien. Ahora bien, hay otro sentido estricto de la convencionalidad a lo que nos adscribimos muchos, es mi caso. ¿Qué es lo que implica el control? Y es lo que no toma en cuenta el sentido lato. Lo que implica el control es una consecuencia, una sanción. ¿Qué pasa cuando yo ejerzo la convencionalidad? Cuando aplico el derecho internacional. Y ahí decimos algunos,
la autoridad administrativa no puede darle las consecuencias que sí le puede dar, por ejemplo, un tribunal. Un tribunal emite una sentencia, establece una metodología jurisdiccional, analiza un contradictorio, aplica argumentación jurídica, aplica interpretación jurídica y emite un juicio que puede traer como consecuencia la inaplicación de una normativa que afecta un determinado derecho. Es una atribución que en el caso del Tribunal Electoral tiene de manera expresa en el artículo 99 de la Constitución a partir del 2007, pero desde siempre, desde 1996, a juicio de algunos, ya la tenía. ¿Qué pasa con la autoridad administrativa? La autoridad administrativa, sin embargo, no puede darle como consecuencia a una decisión la inaplicación de normas, porque está sujeta al principio de legalidad. No me he dado cuenta del tiempo y ya estamos agotándolo, pero bueno, termino con esta explicación. Sin embargo, la autoridad administrativa sí tiene que aplicar jurisprudencia obligatoria. Pero eso, algunos dicen, es que eso es la convencionalidad cuando aplica la jurisprudencia, y algunos decimos, no necesariamente tiene que ser tomado como si la autoridad administrativa, por su propia autoridad, puede inaplicar normas. Lo que pasa es que aplicando jurisprudencia obligatoria, es decir, cuando ya pasó por el tamiz judicial, tiene que aplicar esa jurisprudencia y ahí sí puede dar un efecto de inaplicación a algo que la jurisprudencia ya estableció, que esa es la consecuencia. Entonces, volviendo a la respuesta, esperaría que de manera básica, sí pueden ejercer la convencionalidad hasta el punto en el que tengan que aplicar el derecho internacional de manera infrancable, interpretando, como lo dijo, por cierto, Noemí, no lo dije hace rato yo, o no sé si lo dijo Noemí o alguien más, lo dijo, bueno, la compañera que precedió, aplicando el principio pro homine, hasta el punto en el que ya no puedo yo, cuando yo tenga que llegar al punto de desaplicar, hasta ahí debe parar la autoridad administrativa. No puede desaplicar norma jurídica al estar ligada a otro derecho fundamental, que es el principio de legalidad. Y en cambio, el control de convencionalidad en los tribunales trae la consecuencia de la sanción, que es la inaplicación de la norma al caso concreto, porque esa es la consecuencia de la función judicial cuando se ejerce un control. De alguna manera, esa sería la respuesta que quería dar con esta muy importante pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Bueno, le agradezco mucho, doctor. Excelente, me quedó clarísimo. Al contrario, muchísimas gracias, Joel. Y por último, bueno, hay dos, regulación apegada, sí, exacto, Noemí, eso es, al principio de paridad. Y nos dice Pech, tomando como referente caso Castañeda, ¿por qué no procede el amparo en materia electoral si está reconocida la participación política como derecho humano? Bueno, en nuestro caso, no está reconocida como una cuestión que pueda ser objeto de amparo, porque tenemos un sistema especializado para responder a esas mismas agravios que pueden formularse en temas electorales, y que en nuestro caso sería el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano y de la ciudadana, ¿no? Esa es la razón por la que el amparo simple y sencillamente no es procedente y tiene que seguir siendo improcedente mientras en nuestro sistema tengamos esa bifurcación de sistema judicial, ¿no? Bueno, pues yo les agradezco muchísimo. Hemos llegado, muchas gracias a Joel, a la conclusión. Yo quedo, sin embargo, pues a sus órdenes en la escuela, pero también les quiero dejar mi cuenta de Twitter. Ahí estoy todo el tiempo. Si quieren, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión adicional, hay un buzoncito allí y por ahí podemos seguir comunicándonos con muchísimo gusto. Les deseo mucho éxito en la conclusión del diplomado y bueno, esperar poder saludarlos personalmente muy pronto. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Al contrario, Gracias, doctor. Que tenga buena tarde. Buena tarde, Lupita. Buena tarde a todas y a todos. Gracias.